Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, llevó a cabo su rendición de cuentas, lo que ella definió como su última rendición de cuentas, frente a la Procuraduría General de la República. En esa rendición de cuentas, la magistrada Miriam Germán Brito enumeró una serie de logros de su gestión al frente de la Procuraduría General de la República durante algo más de 3 años que lleva al frente de esta institución, frente del Ministerio Público, realmente. Pero la magistrada Miriam Germán Brito lamentó que la tragedia de la Victoria, de la cárcel de la Victoria, cuando mediante un incendio resultaron unos 13, según las autoridades, 13 reclusos muertos, la hayan politizado. Sí, que la hayan politizado, como lo ha hecho tanto el gobierno como la oposición. Y ciertamente, decía en programas anteriores que en este país toda la tragedia la politiza, que todos los políticos y todos los partidos aprovechan aún la más terrible tragedia que afecte a la población para sacar provecho político, para sacar ventaja para sus agrupaciones. Y eso sigue siendo lamentable, por eso ha sido el día a día de todos los gobiernos en nuestro país y de todos los partidos políticos, mejor dicho, de todos los políticos. La oposición se ha aprovechado para atacar al gobierno con la tragedia de la cárcel La Victoria, mientras que el gobierno ha estado respondiendo con la situación que le dejaron, sobre todo con la construcción de la cárcel Las Barras, o Nueva Victoria como es conocido, que por cierto, ahora el presidente Luis Abinader acaba de decir que los recursos que sean recaudados, que sean recuperados de la corrupción, serán destinados para la habilitación, para el condicionamiento de las Parras, de la nueva cárcel La Victoria, como fue llamada. Y que al parecer van a nueva vez a llevar a Roberto Santana a coordinar todo lo concerniente al sistema penitenciario dominicano para tratar de buscar los correctivos del lugar. Un mal que ya no tiene, parecería no tener remedio, pues todos los gobiernos lo han dejado abandonado a su suerte, y solo cuando hay grandes escándalos, solo cuando hay enfrentamientos, hay muertos y heridos, vuelve a la palestra pública el asunto de las cárceles del país, sobre todo todas aquellas cárceles del viejo sistema penitenciario que aún está dirigido por policías y guardias y que no tiene el más mínimo control, sino que las cárceles son dirigidas, quienes mandan son la mafia criminal, el crimen organizado, la pandilla que hay adentro hacen de todo. La pandilla, como decíamos en el programa anterior, que hay adentro comercializan con todo, desde drogas, armas, equipos electrónicos, todo tipo de comercialización, enriqueciéndose de la propia cárcel y donde se cometen todo tipo de extorsiones y crímenes dirigidos por delincuentes desde el interior de esa cárcel. No solo de La Victoria, de otras cárceles también. La Victoria es el monstruo de delincuencia de nuestro país cuando a cárcel nos referimos, pero es una situación difícil. Ahora habrá que esperar que si realmente el presidente Luis Abinader va a decidir en la práctica, se va a ejecutar que el dinero que sea recuperado producto de la corrupción, ahora que algunos de los acusados y los que están siendo procesados en los tribunales por escandalosos hechos de corrupción en el gobierno pasado han estado comprometiéndose a devolver alguna suma de dinero. Si realmente se devuelve a tiempo, si realmente lo recuperan con la fuerza de la justicia, si lo van a destinar, como dijo el presidente, para rehabilitar, para acondicionar la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
sería una buena decisión que ya se le busque una solución de una vez y por todas a ese anstro de corrupción que causa tanto problema a la sociedad dominicana. En otro orden, señores, lamentable, fue asesinada recientemente la joven Brigitte García, la alcaldesa más joven del Ecuador. Brigitte García, una joven apenas de 27 años, ya era alcaldesa de San Vicente, Ecuador. Brigitte pertenecía al partido de Rafael Correa, del expresidente Rafael Correa, y fue asesinada a tiro. En los últimos meses que ha habido una andanada de crímenes, de atentados, de el narcotráfico en contra de autoridades, de fiscales, de alcaldesas y alcaldes, porque se sienten amenazados por esas autoridades, las andanadas, las operaciones de ese narcotráfico. Y se recuerda lo que sucedió recientemente, cuando bandas del narcotráfico se apoderaron de una cárcel y cometieron crímenes, se apoderaron de escuelas y otras instituciones, sembrando el terror y el crimen en Ecuador. Y que el presidente Noboa de ese país aún mantiene el estado de sitio, un estado de excepción, persiguiendo a peligrosos delincuentes del narcotráfico ante la situación que se le presenta. Y miren ahora, apareció asesinada la más joven de las alcaldesas del Ecuador, y tiene que ser la más joven, porque una muchacha de apenas 27 años que ya logró ganar esas elecciones y llegar a la alcaldía de San Vicente y ser por eso la alcaldesa más joven. Parece que no se había dado todavía informaciones concretas sobre los reales autores, porque se estaba aún en serias investigaciones, pero no hay duda de que la asesinó el narcotráfico, porque ya habían hecho amenazas a otros funcionarios, habían asesinado funcionarios, y a otros alcaldes y alcaldesas le habían hecho amenazas. Porque el que toca el timbre del narcotráfico, el que pone en evidencia los intereses o se sienten amenazados en sus intereses, el peligroso crimen organizado que opera en diferentes países del mundo, pero que en los últimos meses ha estado cometiendo graves escándalos y grandes crímenes en el Ecuador. Entonces esas personas son blancos de atentados y de crímenes precisamente por parte del crimen organizado. Ojalá las autoridades del Ministerio Público y la policía ecuatoriana realmente encuentren los verdaderos, pero no chivos expiatorios, los verdaderos culpables del asesinato de esta joven alcaldesa Brigitte García de San Vicente en Ecuador. Esto es lamentable que sigan ocurriendo hechos como este, pero lamentablemente ocurren y las autoridades de ese país tienen una gran responsabilidad. Tienen al frente el deber de seguir persiguiendo y no dejarse amedrentar, seguir persiguiendo el narcotráfico, el crimen organizado, que solo sabe hacer eso, cometer crímenes, asesinatos en contra de la persona indefensa y de cualquier autoridad que esté cumpliendo con su deber en Ecuador y en cualquier país del mundo. De manera que lamentamos el crimen cometido contra esta joven alcaldesa Brigitte García y vamos a esperar que los reales asesinos sean capturados y sometidos a la justicia como debe ser.